Bien, seguimos con el estudio de la herida de la amargura, la parte cuarta, y vamos ya a entrar directamente en lo que es el gran problema derivado de la herida cuando no es sanada, que es la amargura, y vamos a proseguir por ahí, porque va a ser muy interesante, al menos a mí me ha parecido muy interesante, cuando lo estaba repasando y revisando y rehaciendo y todo el que quieras, y creo que va a ser de bendición. Así que la amargura y su manifestación en el individuo y en su entorno. Veremos que la amargura es bastante mala, ¿eh? Vamos a entender mucho sobre la amargura, estudiando en la Biblia y en concreto en el libro de Santiago, así como en el de Proverbios, también veremos Hebreos. Empezamos leyendo y analizando en Santiago 3, 13, 18, que leemos: «Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz». Tremendo, qué inspirado estaba el hermano para escribir esto. Amén, Santiago. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a entender tu palabra y sobre todo tócanos, Señor, y que no podamos resistir tu palabra ni el efecto de tu Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús. Bien, versículos 13 y 14, vamos a ir viendo un poquito. ¿Quién es sabio? Es una pregunta. Bien, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y seguramente aquí, si hiciera esa pregunta, pues nadie levantaría la mano, porque todos somos muy humildes. Y está bien, está bien. Porque, ¿cuál es la medida respecto a la pregunta? ¿Cuál es la medida que está pidiendo el apóstol cuando hace la pregunta? ¿Cuál es la medida? La medida de sabiduría y entendimiento. No la sabemos. Si es conforme a Dios, desde luego nadie la tiene. Si es conforme a los ángeles de Dios, tampoco nadie la tiene. Si es conforme al hombre más sabio y más entendido del mundo, conforme a Dios, pues aquí seguramente que tampoco nadie la tiene. Es decir, que depende del baremo. Ahora, si es conforme a la media, pues quizás alguno que fuera más humilde todavía levantaría la mano y diría, pues bueno, yo me creo bastante, a ver, no sabio, pero sí entendido, o más o menos tengo cierto entendimiento de las cosas, ya aunque sea por la edad, ¿no? Sea como sea, hermanos, es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica. Pero vamos a ver qué es lo que quiere decir el apóstol cuando dice eso. Porque seguidamente dice, bueno, si te crees sabio y entendido, pues muestra tú, por tu buena conducta, las obras en sabia mansedumbre. Es decir, se tiene que ver en los hechos, no solamente en las palabras, las cuales se lleva el viento, sobre todo en los políticos, sino en los hechos. ¿Cómo son nuestros hechos? Ahí es donde se va a saber si realmente somos sabios y entendidos. Y luego va a la contra y dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, como diciendo, esto ya es otro asunto. Vosotros podéis pensar que sois sabios y entendidos, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, veremos lo que es eso, entonces os estáis equivocando de pleno, etcétera, etcétera. Entonces, nos advierte la palabra de que si alguien tiene celos amargos y contención en su corazón, y estos son síntomas inequívocos de la amargura, que no sea soberbio. O sea, si tú tienes un problema de amargura, encima no le añades, o no le añadas, mejor dicho, extra soberbia. Y no niegues la verdad de tu estado, sino más bien reconócelo. Y ahí está el punto, que el que tiene amargura difícilmente la reconoce. Bueno, muchos confunden la amargura con tener un sentimiento de amargura, ¿no? Un sentimiento de amargura de estos que en un momento dado uno puede tener porque se ha enfadado, ¿no? Se ha enfadado mucho y le llama eso amargura. La amargura es algo más profundo que eso. La amargura no viene de la noche a la mañana, en un momento dado que uno se enfada y despotrica y levanta la voz o no la levanta, eso depende del carácter de cada uno, pero por dentro está enfadado, o lo que sea. Es mucho más que eso. Es resultado de un continuo. La amargura es resultado de un continuo. Y llega un punto en que, con que no se ha querido reconocer eso, la persona que entra en esa dinámica de amargura no quiere reconocer eso, porque es demasiado humillante.
lo peor que se puede hacer cuando se está amargado o resentido es negarlo. De verdad que es lo peor. Yo, a lo largo de mi vida, de cristiano, ¿se entiende? Y sobre todo en el ministerio, pues yo he tenido ocasión de, no sé si de hacer esa pregunta directamente a ciertas personas o a algunas personas, pero algo así, ¿no? La respuesta, que es lo que importa aquí, la respuesta de la persona es que nunca, o de las personas estas, nunca han reconocido nada. Nunca lo han reconocido. O sea, uno como ministro, o como pastor, o como cristiano, sabe que esa otra persona tiene problemas de esta índole. Intentas ayudar a esa persona, y sabemos, lo veremos, que la manera de intentar ayudarla es llevarla al reconocimiento de lo que le pasa. Porque si uno no reconoce lo que le pasa, ¿cómo lo va a arreglar? Y no lo reconocen, ¿no? Y luego veremos causas y motivos, y va a ser muy interesante. Entonces, la no aceptación de que se está en amargura. El creyente, hablando de creyentes, el creyente que no acepta que está amargado es por varias razones. Vamos a ver algunas, ¿vale? Y si nos sentimos mínimamente identificados con alguna de ellas, eso va a ser bueno, porque al menos estaremos diciendo, sí, me siento identificado. Si no nos identificamos con nada, puede haber dos motivos. Una, porque no tengamos nada de nada, ningún problema, lo cual es fantástico, y no lo digo con ironía, o porque no queremos reconocerlo. Y ahí sí tenemos un problema, ¿vale? Entonces vamos a ir viéndolo, y cada uno, voy a pedir a todos que levanten la mano conforme vayan viendo que están amargados, ¿vale? Empezando por la izquierda, hacia la derecha, por favor. Si tú dices, ahí te ha tocado, levanta la mano. No. Eso es tú con el Señor. ¿Amén? ¿Te imaginas toda la congregación levantando la mano? Yo me voy. He fracasado. En mi ministerio he fracasado. No, pero se trata de que lo reconozcas si realmente eso te está pasando. Y eso te va a ayudar, ¿eh? Y yo no tengo nada que ver aquí. Bueno, vamos a ver estas cosas. La pregunta es, el creyente no acepta que está amargado por varias razones. Vamos a ver estas razones. Una, porque él, siendo cristiano, no cree de ninguna manera que pueda estar amargado. Porque se dice a sí mismo, hacia sí mismo, en sí mismo, para sí mismo. Vamos a ver, si yo soy cristiano no puedo estar amargado, es imposible, porque el Señor me ha librado de todos mis temores, terrores y de todos mis problemas y de todo. Estoy libre, y canta la canción, yo soy libre. Se engaña, porque Dios te ha librado de la condenación eterna, si eres cristiano. ¿Me estás entendiendo? Pero te está, en todo caso, librando paso a paso, día a día, de los pormenores. Pormenores. Y de las cosas, y eso es una carrera, no es ipso facto. Ya me he convertido y soy perfecto. No, eso es imposible. ¿Vale? Y en esta vida, siento decirte que no vas a ser perfecto. Nadie es perfecto en esta vida. Pero queremos avanzar en esa perfección, hacia esa perfección. ¿Amén? Por lo tanto, es un engaño decir con que yo soy cristiano, pues yo no puedo estar amargado, es imposible. Error. ¿Vale? Error. Seguimos. Porque crees ser la víctima, esto es muy, muy común, crees ser la víctima y por lo tanto son los otros los que han fallado. Esto es... A ver, levantad la mano si os pasa eso. No la levantéis, pero a que la levantaríais. Sí. Es que va por delante. Es que... Si yo estuviera solo no tendría problemas, hombre, claro. No, a lo mejor tendrías problemas contigo mismo, te estarías pegando a ti mismo, ¿no? Porque siempre tenemos problemas con todo. Somos hábiles en tener problemas. Esta es la raza humana, ¿eh? Y como cristianos, pues tenemos tendencia. Y con que tenemos esa tendencia, la llevamos a nuestro día a día, y lo más fácil es culpar a los demás, antes de reconocer nosotros mismos lo que tendríamos que reconocer. Eso es un hecho, ¿vale? Y muchos se escudan aquí y dicen, no, yo no soy víctima, porque a veces les decimos que tú estás siendo víctima, te haces víctima de la víctima. No, ¿por qué? Porque su orgullo no puede tolerar eso. El orgullo no puede tolerar reconocer que uno se está haciendo, o quiere hacerse, o se hace la víctima, o es víctima,
o es el pobre desgraciado y los demás son los malos. El orgullo no puede reconocer eso. Por eso nos tenemos que humillar delante de la poderosa mano de Dios. Amén. Porque es el primer paso para solucionar ese problema de raíz. Esto, hermanos, lo puedo comparar a aquel que recibe un balazo. Uy, Miguel, qué violento. Bueno, si vas a una guerra, te dispararán seguro. Y la bala entra en cualquier lugar del cuerpo y no te mata, pero ahí está. ¿Qué se ha de hacer pudiéndolo hacer? Yo lo he visto esto en las películas y en las series. Supongo que será verdad. Pues la parafernalia de quitar el dolor y todo eso, pero te tiene que quitar la bala, amén. Claro, si no te quitan la bala y eso está ahí, pues no hacemos nada. Hay que quitar, ahora, a la hora de quitar la bala, sobre todo, por ejemplo, en el siglo pasado, no el otro, que no había anestesia ni nada, ¿cómo se hacía? Con whisky, ¿no? Vale, pero dolía igual. Entonces metían ahí las pinzas, ¿no? Desinfectadas o no, eso ya. Y para agarrar esa bala que estaba ahí metida, tenían que ahondar más y cogerla así, desde el fondo, ¿verdad? Pues esto duele, ¿verdad? Claro que duele, tiene que doler, vamos, digo yo, no sé. Espero que nunca tengas que pasar por esa experiencia, Señor, líbrame. Amén. Pero eso duele. Duele quizás más que el hecho de que la bala haya entrado. Porque dicen por ahí, yo no lo sé, que cuando entra la bala al principio uno como se queda en shock, no sé. Pero desde luego una vez en frío, sacar eso, meter las tenazas, las pinzas, es decir, meterlas, o antes se hacía con un cuchillo al fuego, o sea que peor aún, o sea que... ¿Tú te imaginas? Y hurgar ahí hasta... ¡Sácala! No, espera, que no la encuentro. Pero saca, pero... Y siempre se desmayan, ¿no? Pero imagínate que no te desmayas y están ahí hurgando y no la encuentran. Pero sácala, que no sé, nunca lo he hecho. Es verdad que el que saca la bala nunca lo ha hecho antes, ¿es verdad? Vale, y al final logra meter eso ahí. ¡Ay! Duele más que cuando la bala entró, cuando se recibió el disparo. Pues esto es así con la amargura, hermanos. Vamos a decir que luego saca la bala y luego se puede desinfectar y luego cicatriz y genial. Pero para cicatrizar eso bien, la bala hay que sacarla. Y para sacar fuera la amargura hay que escarbar. No todo el mundo está dispuesto a eso. Y hay personas, y lamentablemente cristianos, que llevan toda su vida arrastrando balas clavadas en el cuerpo. Y claro, no pueden ser libres. ¿Cómo van a ser libres? Es imposible. Así que necesitamos ser valientes, amén. Y muy humildes. Y reconocer, cuando hay que reconocer que realmente necesitamos ayuda. Porque si el amargado se sigue sintiendo víctima, y por lo tanto los demás son los malos, nunca va a haber ahí un arreglo para nada. Más cosas. Porque crees ser justo y por tanto los otros son los injustos. Va de la mano con lo anterior. Es que yo tengo razón en esto. Es que yo no he hecho nada malo. A ver, son los otros, son los demás, que me tienen manía. Eso de la manía es muy... Es que yo no he hecho nada. Claro. Y seguramente tú estás convencido de ello. Porque si no, no lo dirías si eres cristiano. Pero estás engañado. Estás engañado. Tú dices que tú no has hecho nada malo. Vale, muy bien. ¿Y cuál es tu baremo para decidir eso? ¿Tu baremo personal o el baremo de Dios? Porque si es el baremo de Dios, estás equivocado. Si es tu propio baremo, tienes razón. Y pues eso es donde te lleva, a ningún sitio. Así que el baremo es el de Dios, no el de uno. Porque si no, nunca saldremos de ese pozo negro, de oscuridad negra. Más cosas, porque no puede admitir que siendo justo se pueda estar en amargura. Esto va de la mano con lo primero que hemos dicho. Vamos a ver si yo hago siempre las cosas bien. Bueno, a ver, no siempre las hago bien, pero intento hacerlas, intento comportarme lo mejor posible. Quiero ser un buen cristiano, yo amo al Señor. Vale, todo eso es verdad, muy bien. Y pasa que por hacer todo esto, ¿me estás diciendo que tú nunca pecas?
¿Eh? ¿Me estás diciendo que tú nunca pecas porque tú quieres no pecar? O sea, tú no quieres pecar, muy bien, genial. Así es como hay que ser. ¿Y eso qué pasa? ¿Que te exime de no pecar? Porque si eso fuera así, si no pecaras, estarías ya glorificado. Y yo te veo a ti, y yo me veo en el espejo, mejor no, y no estamos glorificados todavía. ¿Verdad que no? Entonces no vale esa premisa no vale, porque no puedo admitir que siendo justo, y es que no hay nadie justo, excepto por la justicia de Cristo, pero el que es justo es Cristo, no tú. Es Cristo quien te justifica. Pero tú no eres justo, porque si tú fueras justo, entonces no necesitarías a Cristo. Entonces no tendrías ningún problema. Aún y así, el Señor fue dañado, aunque no amargado. ¿Sigo? ¿Sí? Porque solo Él entiende, ¡ay, esto es clave! Porque solo Él entiende su situación y nadie más. Eso va de la mano con todo lo demás. Es que no me entendéis. Llega un punto en que ya ni abren la boca. No abren la boca porque, ¿para qué? Si están convencidos de que nadie les entiende. Es que no me entienden. Me quieren, sí, hasta cierto punto reconocen algo. Dicen, sí, yo sé que me quieren ayudar, yo sé que me quieren ayudar, pero no pueden, porque no me entienden. No me entienden. Falso. Di conmigo falso y dilo, falso. Di falso. Porque aunque no te entendiéramos, Dios sí te entiende. Y los cristianos tenemos el Espíritu de Cristo. Y no necesitamos entender todas las cosas. Pero si Dios quiere usarnos y darte una palabra que es suya, y tú no la vas a aprovechar sencillamente porque piensas que no te podemos ayudar porque no te entendemos, tú estás fallando, no los demás. ¿Te das cuenta que todo esto es diabólico? Nadie me entiende, yo soy la víctima, soy el pobrecito, los demás me hacen daño, y cosas así. Es el espíritu del diablo. Porque solo Él entiende su situación y nadie más. Porque la amargura comporta ceguera espiritual. Normal. Di conmigo normal. Normal. Decía en mi tierra, en los años 70. Normal. Es que es así. Es que el que está amargado, cuando digo amargado quiere decir amargado y cosas similares, ¿vale? Podríamos hablar de muchas cosas. El que tiene un problema que no lo soluciona y lo arrastra siempre, cree que ve, cree que entiende, y es no, ni ves ni entiendes. O algo así, claro. Lo suficiente como para poder decir, entiendes, estoy mal. Y tampoco lo dices. Quizás porque no quieres que los demás lo sepan. Y estás mal. Pero no es suficiente. ¿Me sigues? No es suficiente. El que está en esa dinámica es un ciego de profesión. Yo hice una canción hace años que se llamaba Ciego de Profesión. Y hablaba de eso, me acuerdo de eso. Hace ya muchos años. No diré cuántos. Ciego de profesión, sabio en su propia opinión. Perdón por la voz. Es lo que pasa. Uno cree que sabe, uno cree que entiende, uno cree que ve, uno cree que capta, y no es así. Y no es así. Más cosas, porque el amargado cree saber más que los demás, quizás a causa del dolor que experimenta. Hombre, lo puedo comprender, ¿no? O sea, acuérdate de la bala, ¿no? Claro, cuando uno tiene una bala metida ahí, pues le duele, ¿cómo no le va a doler? Y a lo mejor piensa que los demás no están tan dolidos o no sienten tanto dolor como él, porque él no ve que los demás tengan ninguna bala metida. Pero el hecho de que no la vean no significa que no la tengan. ¿Me entiendes? ¿O es que tú puedes ver el dolor de los demás? ¿Realmente tú puedes ver el dolor en el corazón de los demás? Eso solo lo ve Dios. Nosotros hasta cierto punto, pero no mucho, no demasiado.
Pero claro, si uno está amargado y está resentido y todas esas cosas, claro que tiene dolor. ¿Cómo no lo va a tener? Aunque intente disimularlo y apartarlo, pero le vuelve, ¡pup! Es como el boomerang, ¡pup! Vuelve, ¡pup, pup, pup, pup! Entonces la tendencia es a decir, yo soy el que estoy mal, los demás están bien, razonablemente bien, pero tú no sabes eso. Y de todos modos tampoco te va a ayudar en nada compararte con los demás. No te va a ayudar en nada. Tú tienes que afrontar tu propio problema delante del Señor, y buscar la ayuda pertinente y dejarte estar de los demás. Porque siempre intenta esconder su dolor y olvidarse de él, aunque eso sea imposible, es lo que acabo de decir. Es como aquel que tiene sed y no tiene agua. E intenta, eso es terrible, intenta siempre pensar, no tengo sed, no hay agua, no tengo sed, o hambre, o lo que sea. O algo que está ahí acuciando las emociones, los sentimientos, y todo está aquí, está en la mente. No sé en qué parte de la mente, pero por ahí. Y ahí está afectando. Y es una lucha constante. Eso es terrible. Pero así no se puede vivir. Tiene que llegar un momento en que hay que poner coto, fin. Coto es fin a eso. Amén. Y hay que buscar de Dios cómo solucionar eso. Y hay que afrontar las cuestiones y no una cura ligera a modo de un poquito de mercromina. ¡Oh, qué viejo soy! Mercromina. Mercromina. ¿Cómo se diría hoy en día? ¿Cómo es? Cristalmina. Bueno, pues eso, cristalmina o lo que sea. Un poquito ahí y ya está. Ya con eso, agua oxigenada sí hay, ¿no? Agua oxigenada, un poquito de alcohol, ya está, curado. Uno cura el no sé qué de la rana, no sé cómo es eso. Ya está curado, ya está. ¡Hala! No, porque eso no sirve de nada. Porque eso luego vuelve. Y hay que ir a la raíz otra vez, las pinzas, escarbar y sacar eso que está ahí. No vale con taparlo. Vaya ejemplo que acabo de dar, Parece esto el oeste. Seguimos. La amargura, la escuela de los sabios en su propia opinión. Uy, cuando uno cabalga, no las contradicciones como hace Pablo Iglesias, cabalga las contradicciones, dice, no, sino cuando uno cabalga sobre la amargura. Uy, qué problema, porque cree que cabalgar significa como que está por encima, ¿sabes? Pero no es así, es imposible. Es cuando uno dice, mira, yo la verdad es que eso de meter ahí las tenazas, ahí las pinzas y sacar la bala, no, mira, yo ya veré cómo sobresale mi cabeza por el agua y a ver, ¿y tú te crees que se puede vivir así toda la vida? Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchos se engañan a sí mismos y van así y piensan que ya lo tienen solucionado, porque a lo mejor tienen un flotador, a lo mejor tienen un neumático que se lo han colocado y van un poquito sacando el agua, están siempre mojados, siempre en remojo como los garbanzos, pero ahí están, levantados. Y claro, ahí viven su vida, y al vivir su vida de esa manera, que es un peligro y un problema, van agarrando, cogiendo hábitos que no son buenos, porque no están viviendo una normalidad verdadera, sino una anormalidad. ¿Cómo se traduce eso? De varias y muchas maneras, pero desde luego una de ellas es esta: se vuelven sabios en su propia opinión, pero de una manera brutal. Todos somos sabios en nuestra propia opinión, un poco o mucho. Es algo normal dentro de la naturaleza humana. No digo que esté bien, digo que eso nos pasa, Pero estos que están cabalgando siempre sobre la amargura, ¿vale? Estos desarrollan toda una serie de hábitos que son malos, porque tienen que compensar. ¿Me estás entendiendo? ¿Me explico? Tienen que compensar. Pero ¿cómo vas a compensar si estás metido con el agua hasta el cuello? Por mucho que te agarres de un neumático, tú no puedes estar así toda la vida. Tienes que salir del agua, pero no quieren salir del agua. Entonces ahí están, y van agarrando pues un montón de enfermedades derivadas de estar siempre en el agua, lógicamente. Una de ellas, y trasladándolo a lo espiritual, es eso. Se hacen sabios en su propia opinión. Ellos saben más que nadie. No lo dicen, claro, no lo dicen. ¿Cómo lo van a decir? Lo pueden decir. Pues se expondrían. No se quieren exponer. Pero lo son. Son sabios en su propia opinión. Creen que saben más que los demás. Y te dicen siempre todo. Hay gente que es así, no está amargada,
Aquí estamos hablando de gente que está amargada, que sí es así. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo o no? ¿Estáis ahí, hermanos? ¿Sabéis lo que pasa? Otra vez lo digo, es que van todos enmascarados, entonces yo no sé si sonríen, si no sonríen, si están ahí, o a lo mejor están durmiendo con los ojos abiertos, yo no lo sé. Mientras tanto beberé un poco de agua mientras... Sigo. Bien, entonces, la amargura, la escuela de los sabios en su propia opinión. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Yo creo que más claro agua, ¿verdad? La inmensa mayoría de la gente que está bajo la esclavitud de la amargura, fíjate que he dicho la esclavitud de la amargura, y fíjate que te he dado el ejemplo de, 2 ejemplos te he dado, aquel que tiene la bala y no se la quiere sacar y ahí está pues con enfermedad crónica y con delirios y con infección y de todo, o aquel que está en el agua sacando la cabeza fuera del agua porque tiene un neumático y está ahí y se pasa la vida así. Te he puesto 2 ejemplos que son tontos, pero yo creo que son suficientemente gráficos como puedas entender lo que estoy diciendo, ¿vale? Que no es ninguna tontería, por cierto, ¿vale? Entonces, la inmensa mayoría de la gente que está bajo la esclavitud de la amargura es muy sabia en su propia opinión, cree entenderlo todo, cree saber justificarse muy bien ante sí mismo y ante sí misma y ante quien sea. Y si además tiene don de gentes, es decir, que sabe hablar y tal, mucha de esa gente es muy tóxica, muy tóxica. Y desde luego Dios no quiere que seamos así. Vamos a ver el proceso. A causa de que las heridas del pasado no fueron sanadas, la amargura, que es la infección de esas heridas, apareció en escena. Lo último que reconoce un verdadero amargado es que lo está, como hemos venido diciendo, por eso engañándose a sí mismo, y todo parte de eso, del autoengaño. Di conmigo, autoengaño. Sí, no, dilo, autoengaño. No es un coche engañado, no, es que uno mismo se engaña a sí mismo. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo peor que hay, porque si alguien te engaña, bueno, pues al menos te ha engañado a alguien, pero cuando uno se engaña a sí mismo, ¿a quién vas a culpar? Vas delante del juez y dices, tengo una acusación, tú como fiscal de ti mismo, ¿no? ¿Y cuál es su acusación? No, que yo me estoy autoengañando. Y el juez te va a decir, usted es muy tonto. ¿Por qué se engaña usted? No es que le engañe a alguien, es que usted mismo se engaña a sí mismo, ya no necesita a alguien que le engañe, porque ya lo hace usted a sí mismo. Porque realmente es una estupidez, si te das cuenta. El engañarse a uno mismo, fíjate el contraste, sabio en su propia opinión, y al mismo tiempo tonto, muy tonto, por engañarse a sí mismo. ¿Te das cuenta qué contraste? ¿Me estás entendiendo? Sabio en tu propia opinión, pero al mismo tiempo, oye, muy tonto, sí, porque te estás engañando a ti mismo. O sea, no necesitas a nadie que te engañe, ya lo haces tú. Pero así es. Pero Dios permite estas cosas para facilitar que nos demos cuenta y que nos humillemos delante de la poderosa mano de Dios. Amén. Y salgamos de ahí. Porque el único que nos puede sacar de ahí es Dios. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Lo último que reconoce, por tanto, un verdadero amargado es que lo está, por eso engañándose a sí mismo, concibe todo un proceso de falsa sabiduría con el que pretende autojustificarse como que aquí no ha pasado nada. Yo estoy bien, lo que os dije antes, de la herida, de la bala y del agua, ¿verdad? No obstante, la palabra dice que tal sabiduría no es la que desciende de Dios, sino que es demoníaca. Anda. ¿Sabes lo que pasa con los cristianos? Que piensan que los demonios están muy lejos. No están tan lejos. Y piensan que un cristiano es imposible que pueda obedecer a los demonios. También se equivocan. Pero cada vez que caemos en engaño, estamos cayendo bajo directrices demoníacas. ¿O qué es el engaño si no? ¿Quién es Satanás sino el padre de mentira? ¿Me entendéis? No es que Dios te esté condenando por eso. Todo lo contrario, Dios lo que quiere es sacarte de eso. La persona amargada se considera justa
y hasta sabia, siempre tiene respuesta adecuada para todo. Bueno, eso es lo que piensa. Como sea, tiene que estar por encima de la amargura, ya que está la humilla, claro, lógico. Esto pasa, ¿no? Que estas personas a lo mejor han tenido un trauma, por la razón que sea, traumas, ¿vale? Entonces, en vez de afrontarlos, en vez de buscar la solución y vencer el trauma, escapan del trauma. Pero no se puede escapar del trauma, es imposible. Es imposible, porque el trauma está dentro de uno. Entonces tú no puedes escapar de ti mismo. ¿Has intentado alguna vez? Esto es complicado, ¿eh? Allá donde vas tú también. Y por tanto el trauma va contigo. ¿Y qué haces con esto? Con esta patata caliente que no te puedes comer. La tienes que extraer. ¿Amén? Pero si no lo haces, siempre estará contigo. Su orgullo es mayor que todo. Su egocentrismo es la base para todo ello, ya que le ayuda de ese modo a enfocarse en sí mismo, o en sí misma, hablando que sea una persona. El libro de Proverbios 26:12 habla claramente acerca de los sabios en su propia opinión. ¿Has visto a hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Sabe lo que está diciendo? Que el necio es menos necio que el que es sabio en su propia opinión. Qué triste. El que es simplemente necio, pues sobresale frente al sabio en su propia opinión, como estamos diciendo. El primero se sabe que lo es, el necio. Segundo, se engaña a sí mismo creyendo ser sabio, cuando en realidad no solo es ignorante, sino además es doblemente necio. Porque lo es, y además, al callarse y al no aceptarlo, es necio otra vez, o sea, doblemente necio. Terrible. La persona amargada es sabia en su propia opinión, por tanto, se engaña a sí misma. Lo que deriva de la amargura. Empezamos un poquito más y luego ya seguiremos otro domingo, siempre que el Señor lo permita. Y aquí sí que tenemos que decirlo de verdad. Leemos en Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El que está amargado tiene celos y contención. Vaya a seguir. Celos. Estos celos no son para la gloria de Dios, evidentemente. No es un celo para Dios, no, está hablando de otra cosa, está hablando de envidia. El diccionario define aquí lo siguiente acerca de estos celos: recelo que uno siente de que cualquier afecto o bien que disfrute o pretenda llegue a ser alcanzado por otro. Es envidia. También sigue definiéndolo así: sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndolo en otra o en otras cosas. Celos, ¿vale? Celos. Evidentemente esto no solo se aplica a las personas, sino a cualquier cosa que se pretenda alcanzar o no perder. Celos. Los celos o envidias son expresión clarísima del egoísmo del individuo. La amargura contiene en sí misma celos del tipo que hemos dicho, aunque uno los quiera negar. Porque claro, ¿sabes lo que pasa? Que somos muy teóricos los cristianos. Sabemos las cosas, sabemos lo que está mal. Entonces decimos, no, esto está mal, no puedo, no puedo. No puedes, pero sí lo estás haciendo. Pues tú sabes aquí que está mal, pero tú lo estás haciendo. O sea, tu mente te dice no, pero tu mano dice sí. ¿Sabes? Entonces, tenemos que ser honestos. Amén. Y así como la mente sabemos que dice no, lo demás también tiene que decir no. Y para eso tenemos que recurrir a la gracia de Dios. Amén. Vale. Contención. Celos y contención. ¿Vale? ¿Qué es la contención? Eritseia en griego. El diccionario define ese término como contienda, disputa, emulación por razones egoístas. Como consecuencia de los celos están las contenciones. Es cuando el individuo, a sabiendas o no, quiere llegar e incluso superar el puesto o lugar del otro, o defender por encima de lo razonable su puesto, o su lugar, o su razón, o lo que quiera defender. Muchas veces son cosas, o muchas veces tiene que ver con la opinión. Yo tengo razón, la razón de uno, ¿no? Lo que dije antes, y la lleva a tope. ¿Por qué? Porque ese es su valor. Porque si eso queda demostrado que no es verdad, él se viene abajo. ¿Os dais cuenta del engaño? Porque está mezclando lo que él piensa, lo que él cree, lo que él haría con su valor como persona. Y hermanos, son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Yo puedo estar equivocado en todo, ¿vale? Que no.
Vamos a imaginar que sí. Yo estoy equivocado en todo. ¿Pierdo un ápice de mi valor como persona? No. Porque mi valor no está en lo que hago. Mi valor está en lo que soy. Como ser humano, y más aún como hijo de Dios. Así que no es necesario que nos defendamos tanto, porque quizás estamos equivocados. Es mejor ser humilde y escuchar, ¿vale? La amargura contiene en sí misma contención. La Biblia dice que donde están estos dos ingredientes hay perturbación, ¿no? Celos y contención, que significa alteración del orden de Dios. Por lo tanto, el peligro de los amargados es que pueden infestar a otros con su amargura, sobre todo si son propensos a ello. Y lo vamos a dejar aquí, porque ya bastante he dicho. Y no quiero decir más, porque bastante he dicho. Pero seguiremos si Dios lo permite. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.